fiscal de la Nación y brindamos la palabra a los congresistas que deseen hacer uso de ella. Congresista Benítez, la solicitó usted primero. Muchas gracias, presidente. Ante todo, mi saludo al presidente del Poder Judicial, al fiscal de la Nación, a los fiscales supremos que han venido y a todos los funcionarios que han venido acompañándolos a ellos, mis colegas parlamentarios y al público en general. Yo he escuchado con atención ambas exposiciones y, en teoría, aparentemente el debido proceso legal se ha respetado, porque hay una denuncia, porque hay un parte policial, porque hay una solicitud del fiscal y porque hay una resolución del juez. Si le damos esa primera lectura, todo estaría perfecto, no habría ocurrido nada irregular. Nosotros, creo, presidente, no podemos entrar a cuestionar el criterio jurisdiccional del juez, eso lo sabemos. El propio presidente del Poder Judicial ha dicho, él tampoco puede. Ellos podrán ver la parte disciplinaria, administrativa, pero no se puede entrar a decirle al juez, usted se equivocó y usted actuó mal. Sin embargo, señor presidente, del desarrollo de este procedimiento se observan algunas situaciones que van más allá de una irregularidad, que incluso de una primera lectura yo podría pensar hasta que se habría cometido delito contra la Administración de Justicia. De una primera lectura. ¿Por qué? Porque yo diría que se han dictado resoluciones contrarias al texto claro y expreso de la ley. ¿Y por qué, señor presidente? Porque la primera pregunta que deberíamos hacernos es si para levantar, solicitar o autorizar la intervención telefónica de un congresista, ¿quién es el competente para hacer ello? ¿Es el fiscal provincial? ¿Es el fiscal de la Nación? ¿Es un fiscal superior o es el fiscal supremo? Y en el caso del Poder Judicial, ¿quién es el magistrado autorizado para permitir que se actúen estas diligencias? ¿Es un juez de primera instancia? ¿Es un vocal de la Corte Superior o es un vocal de la Corte Suprema? Primero habría que empezar diciendo quién es el competente. Si revisamos la propia ley que nos ha mencionado el presidente del Poder Judicial, que me he permitido solicitarla y la tengo a la vista, en su artículo 6 dice que la facultad para solicitar la intervención telefónica es del fiscal de la Nación cuando a él le competen hacer investigaciones. ¿Y en qué casos le compete al fiscal de la Nación hacer investigaciones? Pues hay una ley que se dio en el año 2001 durante el gobierno transitorio de Valentín Paniagua que decía: los altos funcionarios de la República pueden ser objeto de investigaciones preliminares a cargo del fiscal de la Nación. E incluso salió otra norma en el 2002 que decía: las penas limitativas de derecho que menciona determinada ley, como era el allanamiento, las detenciones, no alcanzan a los congresistas. Claro, no hablaba de la interceptación telefónica hasta ahí, hablaba de otras medidas limitativas, pero decía, no comprende a los funcionarios mencionados en el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución. Son los parlamentarios. Clarísimo, decía la ley. Luego, en el año 2002 también se da otra ley que incluso hay una discusión técnica de debate de abogados, una ley dictada también del gobierno de Alejandro Toledo, donde se permite la interceptación telefónica. Una ley que incluso ha sido promulgada por el vicepresidente de la República y no por el presidente. Y hay abogados que ya están diciendo, ¿tendrá valor esa ley? ¿Puede un vicepresidente que se encarga del despacho promulgar leyes? Bueno, eso ya será tema de discusión más adelante, pero ahí incluso podría hasta declararse nula una ley. Ya habría que ver hasta dónde puede llegar este caso. Pero volviendo al tema que nos trae el presidente, en esa ley se establece que la facultad es para congresistas o altos funcionarios el fiscal de la Nación. Acá, cuando se produce la intervención, cuando la policía comienza a hacer la primera indagación y aparece el apellido Galarreta, que evidentemente al parecer hasta ese momento no sabían quién era, porque si uno ve la guía telefónica de repente hay 500 Galarreta, vamos a creer que la policía no sabía quién era, vamos a suponer que la policía podía creer que se trataba de un homónimo, vamos a creer eso, vamos a actuar de buena fe. Sin embargo, señor presidente, cuando vamos observando el caso, nos damos cuenta que se trataba de un congresista.
Entonces, la primera pregunta que debió hacerse un fiscal o un juez es decir, si es un congresista, si es un aparato arrendado o rentado por el Estado, podría tratarse de un delito de función, no necesariamente un delito común. Y si se tratara de un delito de función, ¿a quién le corresponde realizar la pesquisa? Diría el fiscal, ¿a mí como provincial o al fiscal de la Nación? Y cuando el juez recibió el pedido, el juez debió decir, ¿me corresponde a mí autorizar o le corresponde al vocal menos antiguo de la Sala Penal Suprema? ¿A quién? Y esa parte, por ejemplo, no se evaluó. Eso no es entrar al tema de fondo, a decir si el juez analizó o no las evidencias. Eso es ver la parte del procedimiento. Entonces, eso nos podría llevar a la conclusión que esas resoluciones son contrarias al texto claro y expreso de la ley. Y ahí hay una preocupación, más allá de la inmunidad parlamentaria, porque el derecho de que a nadie le intercepten el teléfono es de toda la población, es de todos los ciudadanos. No porque somos congresistas gozamos de privilegios o tenemos corona. Ese derecho de no interceptar las comunicaciones es de todos y cada uno de los peruanos. Y eso es lo que tenemos que respetar. Entonces, si mañana nosotros nos encontramos con que hay fiscales, con que hay policías o con que hay algunos jueces que actúan incorrectamente, eso se traduce en un peligro para la población. Y ahí tenemos que actuar con energía. El Congreso no los puede destituir, perfecto. El Consejo de la Magistratura lo hará, habrá un proceso disciplinario correcto. Hay mecanismos de abstención también. El fiscal de la Nación ha actuado rápidamente y ha hecho separar al fiscal del crimen organizado, porque ha entendido que hay una investigación. Ahora ese fiscal volverá a su puesto de origen, no sé qué pasará con él, pero mientras desarrolle su función puede constituir un peligro, porque si falló una vez, de repente falló dos, de repente falló tres. De repente, producto de esas resoluciones, ahorita hay inocentes en las cárceles, que les han dicho tal o cual cosa y no es cierto. Ya me genera una duda, me genera una inseguridad. Y eso es lo que tenemos que analizar en el Congreso con los titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público. Sé, presidente, que el tiempo es breve, voy a tratar de resumir, permítame un minuto más para poder terminar la idea y no quedarnos en el aire. Entonces, esta figura que se presenta es delicada, es preocupante, es grave, sobre todo porque el Ministerio Público es el defensor de la legalidad, el defensor de la sociedad, y el juez es el que imparte justicia. Y hoy día en los medios vemos el historial del juez y dice, un juez de paz letrado promovido tal vez sin experiencia a un juez del crimen organizado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el criterio para esa promoción? ¿Quién analiza y evalúa? Dice, este juez está capacitado para ser un juez del crimen organizado, porque no estamos hablando de delitos menores, estamos hablando de jueces y fiscales que se supone que conocen un poco más. De repente ese juez de paz es un hombre súper preparado, súper capacitado y goza de la confianza de repente de la Corte Superior que lo nombró para decir tú te puedes encargar de este despacho. O de repente ese fiscal es uno de los más capacitados que hay en el Ministerio Público para ocupar esa plaza. Pero en el desarrollo de su labor vemos que cometen estas irregularidades. Y eso es lo que yo quiero llamar la atención, señor presidente, más allá de entrar al tema de fondo. Mi preocupación, porque hay algunos, no todos, algunos jueces y fiscales que no cumplen la ley, que cometen abusos, que cometen atropellos, que violentan el debido proceso legal y como consecuencia de ello le causan un daño a la población. Y nosotros como representantes del pueblo estamos aquí para alzar nuestra voz de protesta en defensa de ese pueblo, para pedirle a los titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público que hagan algo para que eso termine. Si hay que denunciar y separar de los puestos, que lo hagan. Si hay que denunciarlos, que los denuncien. Si hay que meterlos presos, que los metan presos. Pero hagamos algo ahora para que esto cambie, para que la justicia en el Perú sea realmente lo que anhela el pueblo. Esa es la obligación que nos lleva. No estamos defendiendo que porque soy congresista tengo inmunidad, a mí nadie me toca. Al pueblo hay que proteger lo que es el más desprotegido. Ese pueblo no tiene inmunidad, ese pueblo no tiene seguridad, ese pueblo a veces no tiene celular, a veces llama de teléfono público, pero a ese pueblo hay que protegerlo. Y por último, señor, se cuestionó también de los teléfonos que decían, ¿por qué si no se sabe el nombre se intercepta? ¿Qué se intercepta? ¿El aparato o a la persona? ¿El derecho de quién es? ¿De la persona o del aparato? Hay resoluciones de cortes europeas o de tribunales extranjeros que permiten hasta de testigos, hasta de parientes, poder interceptar teléfonos, hasta de teléfonos públicos, cuando hay llamadas.
Eso es cierto, se puede, pero para poder hacerlo necesito elementos que me permitan ver, por ejemplo, si la llamada de un teléfono público permite hacer que ese anónimo que llamó es cómplice o no de un delito, porque el teléfono público no me va a arrojar quién es el titular de la llamada, salvo que me pare en la cabina una semana para ver quiénes usan esa cabina o quiénes viven por ahí. Y eso me hacía acordar en la época del chuponeo telefónico un fiscal que en un poste ponía una escalera, se subía y comenzaba a escuchar en el poste a ver quiénes hablaban, que hacía un papelón y un ridículo en la época de Fujimori. Esos eran los fiscales que mandaban, pues se subían en las escaleras, o como Martín Rivas cuando vino al Congreso y se escapaba por la puerta de atrás. Esa clase de funcionarios no la queremos. Ayudemos, presidente, a construir verdaderos jueces y fiscales. Yo saludo la decisión del fiscal de la Nación de separar inmediatamente del cargo al fiscal que estaba a cargo de esto, y espero pues que el Poder Judicial también tenga una actuación rápida para que el país entienda que ustedes se preocupan por su pueblo, que ustedes quieren que se imparta justicia, y a los malos elementos hay que sacarlos, y permítame que insista, y si es necesario, que se vayan presos. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Yo sé la importancia del tema, pero voy a solicitar